Vinga, i ara ens capbussem en la història LGTBIQA+, amb la nostra arqueòloga de referència, qui sempre ens porta al túnel del temps, Rubén Anton. Avui ho fem per repassar moments històrics que van fer que l'homosexualitat es veiés com una malaltia que s'havia de combatre. Es que vaya tela marinera también. ¿Qué tal, Laura? Lo primero. Muy bien, ¿y tú? Sí, la historia de la homosexualidad como enfermedad y las terapias de conversión aplicadas durante el siglo XX, poco se habla, pero se siguen aplicando a día de hoy. Quiero dejar claras un par de cositas, que es que ser maricón, boyera o travesti no es un delito y nunca lo tiene por qué ser. La orientación sexual y la identidad no se elige y, por tanto, no es algo que se pueda cambiar. ¿Se tiene registro de ello? Porque no se elige. Y se puede reprimir por la sociedad, pero es algo que no puede cambiar de ninguna de las maneres, porque es que nadie elegimos ser como somos, al final. Llavors, Rubén, quan es va començar a considerar que la homosexualitat era una malaltia? Quan es va començar a fer esta unió de conceptes, diguéssim? Sí, aquí hay un tema que es bastante importante, hablando sobre todo del punto de la enfermedad, que es un resumen que explico siempre cuando doy charlas y demás, que es que en el siglo XV éramos unas pecadoras, unos pecadores, en el siglo XVII unos delincuentes y desde el siglo XIX unos enfermos y unos degenerados. Y aquí hay varios puntos que quiero destacar, porque claro, el concepto de degenerado desde la degeneración es muy interesante. Entonces, hay dos puntos de vista predominantes sobre la homosexualidad, que uno dice que la homosexualidad siempre ha sido una orientación sexual más y ya está, por tanto no hay ningún problema. Y luego hay otra parte que lo considera una desviación psicológica que se puede cambiar. Ahí es donde empiezan los problemas, porque ya empezamos con otros puntos de vista. Clar, desviació psicològica. Em crida l'atenció la terminologia. Què vol dir ben bé? Desviació psicològica. Desviación, claro, de ahí viene lo de los desviados o invertidos, que viene de ahí. El término degenerado o desviado viene de la medicina española y del poder religioso del siglo XIX, que esto está cogido con pinzas desde la teoría de la evolución de Darwin, ¿vale? Que quienes nos atacan dicen que algunas personas no hemos evolucionado bien, que ese es uno de los grandes problemas, y que necesitamos una corrección. Para esto se aprueban unas medidas higienistas, que este concepto de medidas higienistas es súper importante, para una supuesta prevención del crimen y la limpieza o corrección de esa generación para mejorar la raza. Posa'ns alguns exemples d'això. Què passava amb aquelles Vale. dones que no complien amb els paràmetres de Mira, feminitat? Con el tema de las mujeres, yo es algo que me atraviesa como que flipo. Las mujeres que no cumplían con los parámetros de reproducción, maternidad, servicio al marido y a la familia, corrían el riesgo de ser consideradas masculinas, ¿vale? Y si además buscaban independencia y derechos, se las consideraba enfermas, libertinas, prostitutas y con ello lesbianas. Tú imagínate el bateburrillo que hacen ahí. Mujeres libres no nos vienen bien. Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX era peligroso ser considerada masculina. Claro. ¿Por qué? Para el higienista barcelonés Pedro Felipe Monlau, que esto me lo dijo mi hermana Dani Gasol, que está preparando un proyecto fabuloso, Felipe Monlau hizo una gran propaganda a favor del celibato, que la mujer tenía que ser casta y pura en aquel momento, con clara influencia de la Iglesia Católica, Claro. obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que decían que las marimachos eran mujeres hombrunas y de costumbres masculinas, con la voz ronca y el clítoris abultado, que yo no sé eso de dónde se lo han sacado. Para otro de los higienistas de la época, decían que las marimachos suelen tener un aspecto exterior varonil y desgarbado, e imitan al hombre de igual a igual, jugando, fumando y diciendo groserías. Todo esto para ellos era una clara desviación, era como que no estábamos evolucionando nada, que yo digo, tela marinera. A muchas lesbianas se les aplicaban violaciones correctivas, que esto es súper fuerte, disfrazadas de una supuesta corrección terapéutica, en plan de no has probado con un hombre, ¿vale? Que no puede estar más lejos de la realidad. ¿Con qué derecho? Pues me viene a la frase una mente que decía, la violación es el asesinato del alma. Y de esto casi nadie habla dentro de lo LGTBI y dentro de lo médico, que nos han utilizado como conejillos de indias. Què passava amb els homes homosexuals? En el caso de los hombres homosexuales, la medicina manifestaba que ser afeminados y practicar el sexo entre hombres iba en contra de la evolución de la especie y que además eran pederastas en potencia, que yo digo, con la Iglesia hemos topado, hablemos de pederastia. Y nos vendían como un peligro para la sociedad en toda regla. Personas intersexuales que también siempre han formado parte de la historia, porque yo digo que es la evidencia física de que no somos binarios.
En el caso de las personas intersex, decían que su cuerpo era una monstruosidad, un error de la naturaleza y una aberración. Déu-n'hi-do. O sigui que és des de la Fuerte. medicina aplicada com a higiene social, veritat? Higiene social i prevenció de la criminalitat, Sí. des d'on es comença a vincular l'homosexualitat amb la malaltia i, per tant, també a perseguir. Exacto, porque claro, como veníamos de ser unas pecadoras y unas delincuentes, por nuestra mala vida, a la que muchas veces nos llevan, porque es que la sociedad va así, en el año 1886, os estamos hablando finales del siglo XIX, el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing publicó el libro Psicopatia Sexualis, D'acord. donde manifestaba que la homosexualidad era una perversión sexual y se le atribuía un origen hereditario, por tanto, atacamos también a la familia para que te echen de tu casa, y se vendía como una monstruosidad y una degeneración del ser humano, que yo digo, nada más lejos de la realidad, però sempre miras con lupa. Aquí estem veient la portada del llibre que esmentes, deies, finals del segle XIX, però llavors en quin moment del segle XX es comencen a aplicar aquelles teràpies de reparació, de reconversió, i parla'ns també d'allò que potser li sonarà més a la gent, que són els electroxocs, Los les teràpies electroshocks, es d'electroxocs. que esto me parece tan fuerte, Laura, te lo juro. Mira, otro temazo. Por un lado se entendía que las terapias con electricidad eran la medicina del futuro, porque estamos hablando que la electricidad no apareció hasta más o menos esa época, ¿vale? Que ahora lo damos por hecho, pero no era así. Y que las descargas eléctricas y los electroshocks combinaban perfectamente con las lobotomías y los tratamientos psiquiátricos. A muchas personas se les aplicaban varias de estas prácticas reparadoras para reconducirlas hacia la normalidad. Y la medicina como prevención de la criminalidad, lo que hablamos de invertidos y desviados, viene de ahí. Y por otro lado, los electroshock, que tienen tela marinera también, fueron empleados por primera vez en 1938 en pacientes esquizofrénicos, ¿vale? Este método, para quien no lo sepa en casa, consiste en aplicar una corriente eléctrica a través del cuero cabelludo con el fin de provocar convulsiones generalizadas. Se ha demostrado que más del 75% de los pacientes, que es una barbaridad, eso es como casi 7,5 de cada 10, presentan trastornos de la memoria que suelen desaparecer en un plazo de unos 6 meses. Tela marinera. Con el tiempo se dieron cuenta de que si además del electroshock les administraban antiinflamatorios, analgésicos y demás, tenían menos efectos secundarios sobre la sobrecarga muscular, que te hace como una especie de fibromialgia, el tratamiento, y las lesiones de la médula y de la columna, porque claro, que te peguen una descarga, toda la médula ósea, que es por donde pasa toda la electricidad del cuerpo, imagínate que quemaba los huesos por dentro, ¿vale? Y el resultado, yo después de ver algunas imágenes de unos vídeos que me pasó Daniel Gasol, yo dije, ¿le están dando un electroshock y el resultado es un ataque epiléptico? Yo tengo amigas epilépticas y he vivido situaciones de ataques epilépticos con ellas y es exactamente igual. O sea, es como de repente se agarrota todo el cuerpo, tensión, 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 pum, revienta. Y dices, ¿nos pueden estar utilizando para esto que es una puta tortura al final? Clar, i així és com Y parecen los acaben. exorcismos, además, aplicados por la Iglesia Católica, porque yo digo, es que hemos pasado de los exorcismos a los electroshock, y poco más que dirán que te sobrecarga el cuerpo, te pega un calambrazo, y eso es cosa del diablo también. Es que tela. Rubén, en quin any es despenalitza l'homosexualitat a l'estat espanyol? Pues mira, esto estuve buscándolo porque hay como varios puntos. El 26 de diciembre del 78, que estamos hablando de esa primera mani del 77, hasta el año siguiente, no se eliminó la homosexualidad del delito de peligrosidad social. O sea, el delito de peligrosidad social seguía existiendo, Sí. pero desaparece la homosexualidad de ese delito, ¿vale? Que era la continuación de Vagos y Maleantes de los años 30, ¿vale? De antes de la dictadura. Sí. Quiero citar a Armand de Fluvià, que es el fundador del Front d'Alliberament Gay de Cataluña, que decía así: dice, esta reforma supuso que los homosexuales ya no eran considerados ni anormales, ni peligrosos sociales, ni predelincuentes. Atención a esto, pasábamos a ser ciudadanos iguales que los demás. Me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¿qué derechos queréis? Si todo el mundo tenemos los mismos derechos. Mentira. Esta es la prueba. O sigui que a partir del 1978, has dit, veritat, és quan es despenalitza l'homosexualitat, però malgrat tot seguia havent-hi gent a les presons, empresonada per la seva condició Identitat, sexual, orientación. exacte, Sí. i encara es considerava, de fet, una malaltia. Sí, porque claro, los presos no salieron de las cárceles hasta febrero del 79. Estamos hablando que el tiempo sigue pasando y seguimos presas, torturadas, etc. Y no fue desde el 79
hasta mayo de 1990, que esto es fuerte también, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Hasta 1990, o sea, que durante todos los 70 y los 80 se entendía como que la homosexualidad seguía siendo una enfermedad psiquiátrica, aunque no fuera perseguida por la ley y por la policía. Has dit abans que les teràpies de conversió, malgrat que ja no està vista com una malaltia, encara s'apliquen? Sí, es que es así de fuerte. Mira, la ONU ha publicado que las terapias de conversión que prometen cambiar la orientación sexual o suprimir la identidad de género de una persona son, leo literal, ineficaces, poco éticas, poco científicas y con efectos adversos hacia la salud de las personas. Això dit per la ONU. Por la ONU. Y ha afirmado que son auténticas torturas, porque esto es así. Dicho esto, quiero mencionar que actualmente hay una iniciativa ciudadana en la Unión Europea de recogida de firmas para prohibir las terapias de conversión dentro de la Unión Europea. Esto es súper importante, porque si no hay una ley que las prohíba, las familias que no están conectadas con lo LGTBI y tienen un hijo que forma parte del colectivo, no saben qué hacer con el hijo, hija, hije, y lo llevan a la iglesia o a donde sea y les recomiendan este tipo de terapias de conversión, es súper fuerte. A dia d'avui poden fer-ho. Claro, sí, sí, sí. Se puede buscar en internet, simplemente poniendo en Google terapias de conversión Unión Europea, ya aparece donde se puede hacer la firma. Es importante apoyar este tipo de iniciativas porque me parece surrealista que en el 2025 se siga torturando a las personas LGTBIQ+, con total impunidad. Porque este es el tema, porque como tú llevas a tus hijos, aceptas el tratamiento y luego no puedes reclamar nada. Lo que realmente hace falta es mucha más salud mental, que está muy necesitada en la sanidad pública también, más conciencia social y menos torturas, la verdad. Quiero hacer un resumen de ni pecadores, ni delincuentes, ni enfermos, ni desviados, porque no hay nada que curar ni nada que reconducir, y esto es súper importante. Queda dit. Fem l'agenda de desviades i pecadores pels propers dies? Por favor. És que hem de riure, hem de riure. No, es así, porque yo decía, hay que cambiar un poco de tercio, porque si no al final luego cabreada todo el rato. Lo primero, quiero agradecer a mi hermana Daniel Gasol, porque siempre me ayuda con todas estas cosas más académicas, porque yo soy la hermana callejera y ella es la académica. Tiene un proyecto chulísimo que precisamente habla de higiene pública, la sociedad como cuerpo enfermo, que es de donde han salido todas las imágenes que hemos visto hoy. Y además nos ha recomendado un libro, que es muy guay, que es La crisis de la heterosexualidad, de Oscar Wask. Molt bé. Editorial Laertes, que dice así: la heterosexualidad es un problema social grave, un problema que limita la vida de millones de seres humanos, y esta obra explica que la heterosexualidad es un invento médico-burgués del siglo XIX. Y cito textualmente palabras del autor: tratar la sexualidad desde la genitalidad es tan absurdo como plantear la gastronomía desde el estómago. Ja tenim la recomanació lectora y ahora tenim tres cites. Tres eventazos. Vinga. Tenemos dos de ellos en la Plaza Real. Uno de ellos, domingo 23 de febrero, Cabaret Monstruo en el Ocaña, con Sarah Brown y Santa Catalina, que para este domingo tendrán al drag king invitado Max King. Guanyador de l'últim Futuro Sarau Drac. Ganador del último Futuro Sarau Drac, Sí. exacto. Luego, viernes 28 de febrero, el 8º aniversario de Pluma, 8 años, no me lo puedo creer, nos hacemos viejas, en la Sala Sabás, con las reinas de Pluma, que siempre están allí, y con la invitada especial Arantxa Castilla-La Mancha, que visitará Pluma para celebrar ese 8º aniversario. Y por último, tenemos el Cabaret La Criolla, el domingo 2 de marzo, en Tinta Roja de Pobla Sec, con una ruta cultural por la Edad de Oro del Paralelo. Actuaciones de Erika Fichera como la Bella Chelito, o sea, recuperamos a las cupletistas. Madame Hiroshima como la Tórtola Valencia. Tenemos a la Guaca como Flor de Otoño, que era otra de las divas del momento de los años 30. ¿Quién es esa chica? Como la Asturiana. Y Evita Mansfield como la explosiva Bella Dorita. Un cabaret bohemio, transgresor y que cautivó a Barcelona y al mundo entero. Això al Tinta Roja el 2 de març. Exacto. Molt bé, Así moltíssimes que gràcies. tenemos un montón de cositas guays. I tant que sí. Gracias a ti, Laura. Vols anar a Madrid? Agafem ara el pont aeri. ¿Qué te sembla? No me da tiempo. No? Estoy haciendo un montón de cosas aquí, estoy escribiendo la novela, no me da la vida. Va, doncs marxem sense Rubén, no passa res. Estoy a tope.